Todos conocen la historia del pesebre. Una virgen, un niño, unas ovejas. Pero, ¿por qué exactamente ese bebé fue llamado el Mesías? ¿Por qué no nació en un palacio? ¿Por qué no llegó con ejército, ni corona, ni espada? Dios había prometido algo a Abraham. Una nación, una tierra, y una bendición para el mundo entero. Pero siglos después, ese pueblo estaba exiliado, sin tierra, sin rey, y con el corazón roto. Entonces, ¿se rompió la promesa? ¿O acaso, el plan era más grande de lo que imaginaban? Este video no es solo una historia de Navidad. Es la historia del cielo interrumpiendo la tierra. De un linaje guardado en silencio por generaciones. De una promesa que parecía rota, pero en realidad estaba a punto de cumplirse. Y al final, entenderás por qué Jesús no solo fue un niño en un pesebre, sino el cumplimiento perfecto del título más importante de toda la historia, el Mesías. Quédate hasta el final, porque cuando lo entiendas, vas a mirar la Navidad con otros ojos. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más, iniciemos. Para entender por qué Jesús es llamado el Mesías, primero tenemos que retroceder miles de años, hasta una noche en que un hombre viejo miró las estrellas. Su nombre era Abraham. No tenía hijos, su esposa era estéril, y sin embargo, Dios le dijo algo que cambiaría la historia para siempre: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pero eso no fue todo. Dios le hizo 3 promesas sagradas: una nación, una tierra, y una bendición para todas las familias de la tierra. Sí, para todas, incluyendo la tuya. Esa promesa no fue solo una conversación celestial, fue un pacto, un juramento divino que atravesó generaciones, y que, aunque parezca increíble, comenzó en lo invisible, en un vientre cerrado y un cielo estrellado. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y Jacob se convirtió en Israel, el padre de las 12 tribus. A lo largo del tiempo, el pueblo creció. Egipto, esclavitud, liberación, desiertos, batallas, hasta llegar a la tierra prometida, y ahí, una nueva promesa surgió: que un rey vendría, no solo para gobernar, sino para establecer un reino eterno, un rey diferente, un ungido, porque esa es la clave de todo. La palabra Mesías significa el ungido, y en Israel, solo 3 tipos de personas eran ungidas: profetas, sacerdotes y reyes. Así que cuando escuches Jesús el Mesías, piensa en esto: no es solo un título bonito, es el cumplimiento de un código antiguo, un símbolo de autoridad, conexión divina y redención. Pero antes de llegar a Jesús, el camino tuvo curvas inesperadas. El pueblo que debía ser bendición para el mundo, comenzó a dividirse, a rebelarse, a olvidarse de su llamado, y lo que parecía un linaje real, se transformó en una historia rota. Los reinos cayeron, los enemigos invadieron, y las promesas parecían olvidadas. Pero recuerda esto: lo que parece una pausa en nuestra historia, suele ser una preparación en la de Dios. Dios nunca rompió su promesa, solo la estaba tejiendo en silencio, esperando el momento exacto para revelarla, y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Después de las promesas, los profetas y los reyes, vino la caída. Primero el reino del norte, y luego el reino del sur. Jerusalén fue destruida, el templo, reducido a cenizas, y el pueblo elegido, llevado al exilio, a Babilonia. Hacia una tierra extraña, una lengua ajena, una generación que ya no recordaba cómo sonaba el arpa en Sión. Las promesas parecían rotas. ¿Cómo podía ser una bendición para el mundo, si ni siquiera tenían libertad? ¿Cómo podía venir un rey, si no había trono? ¿Cómo creer en el Mesías, si todo lo que veían era derrota? Fue un tiempo oscuro, no solo políticamente, sino también espiritualmente. Los profetas ya no hablaban, el cielo parecía cerrado, y el pueblo se preguntaba: ¿falló Dios? ¿O fallamos nosotros? El silencio de Dios duele más que cualquier castigo, y sin embargo, ese silencio tenía propósito. Dios no había abandonado su plan, estaba sembrando esperanza, en tierra de cautividad. Y así, mientras el pueblo vivía entre ruinas y cadenas, Dios comenzó a hablar. A través de un profeta que no solo veía el presente, sino el futuro con ojos celestiales. Su nombre era Isaías, y sus palabras cortaban el alma como una espada,
pero también encendían una llama de esperanza. Isaías no habló de reconstrucción política, habló de redención espiritual, dijo que un niño nacería, no uno cualquiera, uno especial, ungido, escogido por Dios mismo. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, pero lo más impactante no era su nacimiento, sino sus títulos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Un bebé llamado Dios fuerte? ¿Un recién nacido que cargaría con la eternidad? Sí, porque este no sería un rey común, sería un rey con autoridad divina. Isaías dijo que vendría de la raíz de Isaí. ¿Recuerdas a Isaí? Era el padre de David, lo que significaba que el Mesías vendría del mismo linaje real. Pero lo más bello es esto: Isaías habló de su corazón, dijo que no juzgaría por apariencias, que traería justicia a los pobres, que no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo que humea. En otras palabras, este Mesías no sería un conquistador violento, sino un sanador de almas rotas. También anunció algo misterioso y profundo: el Espíritu del Señor estará sobre él. No solo sería rey, sería guiado por el Espíritu Santo desde el inicio, y aquí es donde todo toma forma: un linaje real, una promesa eterna, un nacimiento sobrenatural y una unción divina. Pero Isaías fue aún más lejos, describió su sufrimiento. Sí, el mismo que sería llamado príncipe de paz. Sería despreciado y desechado. Sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas seríamos sanados. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo el Mesías, el ungido, el rey, iba a sufrir así? La respuesta es simple: porque su trono no estaría hecho de oro, sino de entrega. El Mesías no vendría solo a gobernar, vendría a salvar, y esa era la esperanza que Isaías dejó sembrada. Una semilla que cruzó generaciones, atravesó el silencio, y que, finalmente, empezaría a brotar en un lugar pequeño, con un nombre que pocos recordaban: Belén. Ahora, vamos a explorar de manera más profunda la conexión con David, la genealogía y María. Dios nunca deja cabos sueltos. Cuando Él promete, no improvisa. Cada nombre, cada ciudad, cada detalle, está orquestado con precisión celestial, y así fue con la venida del Mesías. ¿Recuerdas que el Mesías debía ser descendiente del rey David? Bueno, después del exilio, el linaje real parecía apagado. La familia de David ya no vivía en palacios, vivía en anonimato. Pero Dios había preservado dos ramas diferentes de ese linaje, una legal y otra de sangre. La primera venía por Salomón, hijo de David. Esa línea era la de los reyes, y aunque había sido manchada por errores, como los de Jeconías, seguía siendo la línea con derecho al trono. La otra línea venía por Natán, otro hijo de David. Esa era una línea más humilde, pero sin las maldiciones que cargaba la otra. ¿Y adivina qué? José, el esposo de María, descendía de Salomón, y María descendía de Natán. Ahí está el milagro. Cuando María concibe por obra del Espíritu Santo, Jesús recibe la sangre pura del linaje de David, y cuando José lo adopta legalmente y le da el nombre, Jesús recibe el derecho legal al trono de Israel, sin una gota de error, sin un punto fuera de lugar. Y en el centro de todo, una joven de Nazaret, María, una virgen, humilde, devota, visitada por un ángel con un anuncio que estremecería su mundo: darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ella no era princesa, no vivía en Jerusalén, pero su vientre se convertiría en el altar donde el cielo tocaría la tierra. ¿Te das cuenta? Mientras el mundo esperaba a un rey que llegara en caballo blanco, Dios envió una semilla a un vientre oculto, el Salvador del mundo, gestándose en silencio, en lo profundo, en lo invisible, porque así trabaja Dios, no con estruendos, sino con precisión, con propósito. Todo estaba listo: la genealogía perfecta, la pareja correcta, el cumplimiento exacto, y cuando el ángel dijo: será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, el universo contuvo la respiración. Porque la profecía de Isaías ya no era solo una promesa lejana. Ahora tenía rostro, tenía nombre, y estaba por nacer en el lugar más inesperado: Belén, la ciudad de David. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué vino como bebé? Si Jesús era el Mesías, el Rey prometido, el Hijo del Altísimo,
¿Por qué vino como un bebé? ¿Por qué no descendió del cielo en fuego? ¿Por qué no apareció con ejércitos celestiales, con corona, espada y trono? Porque ese no era el estilo del reino que venía a traer. El pueblo esperaba fuerza, y él vino en fragilidad, esperaban justicia inmediata, y él trajo gracia para los indignos, esperaban un rey para destruir a los romanos, pero recibieron a un niño que cambiaría corazones. La entrada del Mesías fue tan silenciosa, que solo unos pastores y unos sabios la notaron. No hubo trompetas, ni celebraciones reales, solo paja, animales y una madre asombrada. Eso no fue un error, fue el mayor mensaje que Dios podía dar. El Salvador del mundo no se impone, se entrega, porque el verdadero enemigo no era Roma, era el pecado, la separación, la muerte espiritual, y para vencer ese enemigo no hacía falta un trono, sino una cruz. Pero antes de la cruz, tenía que haber cuna, antes del sacrificio. Tenía que haber humanidad, por eso vino como bebé, porque necesitaba sentir lo que sentimos, caminar por donde caminamos, llorar, reír, comer, sufrir y al final, redimir. Un bebé no impone miedo, un bebé invita cercanía, y eso es lo que Dios quería, acercarse a ti. Emmanuel, Dios con nosotros. No en lo alto, sino aquí, en medio del barro, de lo cotidiano, de lo roto. La humildad no fue una estrategia. Fue una declaración. Estoy dispuesto a llegar hasta lo más profundo, para rescatarte. Y eso es más poderoso que cualquier ejército. Así que la próxima vez que veas un pesebre, no pienses en algo tierno solamente. Piensa en algo radical, porque ese bebé era el Mesías, y vino a cambiarlo todo, desde lo más bajo. Ahora entendemos esto. Jesús cumple cada promesa como rey, sacerdote y salvador. El pueblo de Israel sabía lo que significaba ser ungido. Solo 3 tipos de personas recibían ese honor en el Antiguo Testamento: reyes, sacerdotes y profetas. Y cuando decían, el Mesías, no hablaban solo de alguien especial, hablaban del ungido por excelencia, el que cumpliría los 3 oficios en una sola persona. Jesús no fue un rey común, no gobernó desde un palacio, pero cada palabra que decía tenía más autoridad que cualquier decreto imperial. Era un rey, porque su reino no era terrenal, sino eterno. Decía cosas como, el reino de los cielos se ha acercado. Y dondequiera que iba, el reino avanzaba, los ciegos veían, los leprosos eran limpiados, los pecadores eran perdonados. Pero también era sacerdote, y no uno más del templo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Jesús se ofreció a sí mismo, no presentó un cordero, él fue el cordero. El sacrificio perfecto, la sangre sin mancha, la expiación final que cerraría el sistema de sacrificios para siempre. Y no solo eso. Jesús no solo entró al templo físico, entró al lugar santísimo celestial, intercediendo por nosotros delante del Padre. Un rey que gobierna, un sacerdote que intercede, y un profeta que revela el corazón de Dios. Porque sí, Jesús también fue profeta, no solo predijo el futuro, leyó el presente, desnudó corazones, conocía los pensamientos de los hombres y hablaba con una autoridad que no venía de libros, sino de intimidad con el Padre. Dijo, no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Y eso lo cambia todo, porque Jesús no vino a crear una religión, vino a revelar una relación. Cumplió cada palabra anunciada por los profetas, nació donde se dijo, sufrió como se escribió, murió como se esperaba, y resucitó como se prometió. Nada fue al azar, cada acto fue cumplimiento, cada paso, una señal, cada milagro, una confirmación. Jesús no fue una figura simbólica, fue el cumplimiento literal de siglos de espera. El Mesías, el ungido, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Por eso, cuando Juan el Bautista lo vio venir, no dijo, ahí viene mi primo. Dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando Pilato preguntó si era rey, Jesús no lo negó, pero respondió algo que revelaba todo su propósito. Mi reino no es de este mundo, porque Jesús no vino a ganar elecciones, vino a conquistar corazones, y hasta el día de hoy, sigue siendo rey, sigue siendo sacerdote, sigue siendo el profeta que habla al alma. Ese es el verdadero significado de Mesías. No es solo un título antiguo, es una identidad eterna, y es el nombre que, algún día,
toda rodilla doblará. Ahora que lo sabes todo, que viste cómo Jesús cumple cada promesa, que entendiste por qué es llamado el Mesías, te hago una pregunta, y para ti, ¿qué significa eso? Porque no basta con conocer la historia. El Mesías no vino solo para cambiar una genealogía, vino para cambiar tu corazón. Él no nació solo para cumplir una profecía, nació para que tú nacieras de nuevo. No vino solo a reinar en el cielo, vino a reinar en tu alma. Y esa es la verdadera historia de Navidad. Una historia que no termina en el pesebre, ni siquiera en la cruz. Sigue viva, sigue respirando, sigue llamando. Cada vez que te sientes lejos, cada vez que la vida te aplasta, cada vez que te preguntas si Dios aún recuerda tu nombre, ahí está Él, el Mesías. No con juicio, sino con compasión. No con condena, sino con redención. Jesús no es un recuerdo religioso, es la promesa encarnada, la esperanza que camina contigo. El Rey que no se aleja. El sacerdote que no se cansa. El Salvador que no se rinde contigo. Así que esta Navidad, cuando veas luces, regalos y villancicos, haz una pausa, cierra los ojos, y recuerda esto, el Mesías vino por ti, y aún hoy, sigue llamando tu nombre. ¿Lo escucharás? Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que no lo guardes solo para ti. Compártelo, deja un comentario. Suscríbete para más contenidos como este. Y sobre todo, tómate un momento hoy para hablar con Dios. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón abierto, porque el mismo Jesús que nació en Belén, también quiere nacer en tu vida, en tu historia y en tu presente. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y del inicio de la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.